Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hombre justo. Justo por haber sido justificado por Dios. ¿Por qué? Por su fe en el Evangelio. Y también por haberse reconocido en sus tres estados en los que está. Estado judicial, estado moral y espiritual. Entonces dice la Escritura en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí está diciendo la Escritura que aunque seamos justificados, justos, de justificación ante Dios, que aunque seamos justos, nunca vamos a poder dejar de pecar. Que aún haciendo el bien, siendo justo, nunca vamos a dejar de pecar. Ciertamente este versículo nos lleva a Marcos 1:15, en donde el Señor Jesucristo demanda el reconocimiento, el verdadero arrepentimiento, que es reconocer esto, que somos pecadores y que nunca vamos a poder dejar el pecado al 100%. Nunca un ser humano podrá decir yo no peco. Podrá decirlo, hay personas que lo han dicho, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Por lo tanto, no se puede decir, no se debería decir, aunque lo digan, que pueden dejar de pecar. Entonces dice la Escritura en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El Señor Jesucristo ha demandado el arrepentimiento, el reconocimiento de que estamos incapacitados para dejar el pecado, que en ninguna manera podremos nosotros dejar de pecar, porque no está en nosotros el no pecar, está más bien la naturaleza humana lleva el pecado arraigado en su ser. Entonces el Señor Jesucristo nos demanda en Marcos 1:15 dos demandas. Primero, el arrepentimiento de cómo estamos judicialmente, moralmente y espiritualmente ante Dios. Y nos demanda creer en el Evangelio. El verdadero arrepentimiento es el reconocer que somos pecadores en primer lugar y que nunca podremos dejar de pecar porque tenemos una naturaleza de pecado. Nuestro fruto es el pecado, porque nosotros nacemos con la simiente del pecado y cuando nacemos sencillamente somos eso, pecadores, y hacemos pecado porque somos pecadores. Entonces, cuando una persona cree que puede no pecar, está equivocada y de paso está haciendo a Dios un mentiroso, porque Dios está diciendo aquí en su palabra que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Justo o no, vamos a pecar. Justificados o no, vamos a pecar. El Señor lo ha dicho y es la palabra del Señor, no la nuestra. Entonces, cuando el Señor nos ha demandado a nosotros el arrepentimiento, es que tenemos que reconocernos así, pecadores, incapacitados para no pecar, para entonces creer en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que debemos creer para escapar del infierno. Pero es necesario que el ser humano se reconozca lo que es ante Dios, condenado en su alma, muerto en su espíritu y corrompido en su moral.
¿Por qué sucedió esto en el ser humano? Porque el ser humano pecó. Y el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Y hay una sola manera de pagar el pecado, y es con la muerte del alma del infractor. No hay otra manera de pagar por ese pecado. Un solo pecado que te dejó condenado, te dejó muerto. No se negocia con nada. ¿Qué le podemos presentar a Dios para que nos deje exento de la condena? A la muerte del alma por haber pecado. Si Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga de un solo pecado que tú cometiste por primera vez te condenó y te mató el espíritu. Entonces la persona debe reconocerse que está en el camino ancho, caminando hacia el infierno con su alma condenada, su espíritu muerto, y que no puede salvarse por sí mismo. Le es necesario nacer de nuevo, como dice Juan 3:3. O sea, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El Señor mismo lo dice en Juan 3:3, diciéndole a Nicodemo que es necesario el nuevo nacimiento en el Espíritu para poder ser sellados con el Espíritu de Cristo. De manera que si la persona no hace este reconocimiento de que es pecador, que va a pecar por siempre, porque la palabra del Señor lo dice. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Somos pecadores, y aunque por reconocernos y creer en el Evangelio seamos justificados ante Dios para poder ser justos ante Dios, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que aún así vamos a pecar. Aún siendo justificados ante Dios, nosotros somos pecadores y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer pecado. Entonces el Señor en Eclesiastés 7:20 dice claramente que aún siendo justos nosotros vamos a pecar. Y esa es la condición que tiene todo ser humano. Quiera o no quiera, va a pecar. No importa si está en una religión, no importa si está realizando liturgias religiosas, no importa si tiene una vida moral intachable, no importa que sea la mejor persona del mundo. Esta persona es un pecador que siempre va a pecar y que debe reconocerse así, en ese estado, en esa condición. No solamente pecador, incapacitado, inhabilitado para dejar el pecado, sino también debe reconocerse que está condenada su alma por haber pecado, que su espíritu murió por haber pecado, que le es necesario nacer de nuevo para poder entrar por Cristo, que debe reconocerse así para poder entrar a la salvación por Cristo, que le es necesario y urgente nacer de nuevo. El Señor Jesucristo ha dicho, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3. Entonces el Señor ha demandado al ser humano al arrepentimiento, que es hacer un reconocimiento en sus pensamientos, en su manera en la que Él se está autopercibiendo a sí mismo hoy, que debe reconocer que sus pensamientos están equivocados con respecto a Él mismo, que Dios lo ve de una manera diferente a como Él se ve. Él se autopercibe muy diferentemente a como Dios realmente lo ve. Y esta persona debe cambiar esos pensamientos, esa manera de pensar, todas esas pensamientos de sí mismo, de que puede ser que yo no sea tan malo,
que yo no me porto mal con nadie, yo no le hago daño a nadie, yo soy una persona que vive su vida y deja vivir la vida de los demás. Pero estás en una grave situación, querido amigo, querida amiga, que me estás viendo en este momento. El Señor te ha demandado en su palabra. Te dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es el reconocimiento en tu manera de pensar. Cambio de esos pensamientos. Reconocerte que lo que dice Dios es lo que tú eres. Y el Señor ha dicho que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No creas que porque hagas el bien no pecas. No. Esos pensamientos debes cambiarlos porque estás en un error. De manera que hoy es tiempo de reconocerse en los verdaderos estados en los que se encuentran, que es muerto, condenado, corrompido, pecador. No puedes dejar de pecar, estás caminando en el camino ancho y espacioso que lleva al infierno. Y tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. No hay otra manera de llegar a Dios. En Hechos 4:12 dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No hay nada que te pueda salvar. Solamente a través de Cristo hay la salvación. Solamente a través del Señor Jesucristo, quien fue el que murió por los pecados de todos nosotros. Él fue el que llegó a la cruz y se dejó imputar con los pecados y las condenas de todos nosotros. Fue Cristo el que nos ha sustituido nuestras almas, poniendo Él la vida de su alma en sustitución de la nuestra. Ha sido Cristo, por eso es que dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús. Y Él quiere que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad del Señor Jesucristo. En Primera de Timoteo 2:3, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero haciendo primeramente el reconocimiento, el arrepentimiento, el cambio de los pensamientos. Eso es lo que el hombre debe atender, porque el hombre está demandado por el Señor Jesucristo. Arrepentíos, primera demanda, y creed en el Evangelio, segunda demanda. Es demandas que se deben atender, porque no son sugerencias, ni son invitaciones, ni son opciones. En la salvación no hay opciones. Solamente la Biblia dice en Marcos 16:16 que es por creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y hay que tener pendiente esto de que no podemos dejar de pecar, porque tenemos una naturaleza caída. Estamos inhabilitados en cuanto al pecado. En cuanto al pecado, el hombre no tiene potestad para dejar de pecar. No tiene el poder. Cuando la persona hace el reconocimiento de lo que es y cómo está delante de Dios y cree en el Evangelio, esa persona, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, lo sella con el Santo Espíritu de Cristo y ahora esa persona pasa a ser una persona justa, justificada ante el Padre. Entonces ya en su condición de justificado, ya esa persona tiene su espíritu vivo,
ha sido sellado con el Espíritu de Cristo, ahora puede entender las cosas de Dios, ya no es un ser meramente natural, sino que ahora es un hombre espiritual. Entonces, esas dos condiciones cambian, porque entonces ahora su espíritu está vivo, su alma ya no está condenada, son dos estados que son restablecidos por Dios. Pero la condición de pecador y la incapacidad para dejar el pecado sigue intacta. Eso no se puede cambiar hasta que venga el Señor a buscar a su iglesia y nuestros cuerpos sean glorificados, transformados. Del resto, mientras que estemos aquí, no podremos nunca, mientras estemos con vida física, nunca vamos a poder dejar de pecar. Y eso las personas tienen que tenerlo bien claro, porque de lo contrario estarían engañándose a sí mismos. Y con ese pensamiento mueren, van al infierno y allí se dan cuenta de la verdad, de la realidad. Y allí es donde van a comprender. Pero allí ya no hay manera de poder remediarlo. Es ahora. Es ahora. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Segunda de Corintios 2:6. 6:2. He aquí el tiempo aceptable. He aquí hoy el día de salvación. Hoy es el día de salvación, no mañana, no más tarde, porque ya para mañana o más tarde puede ser bien tarde para ti. Así que recuerda que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aún siendo justificado, vamos a seguir pecando, vamos a seguir cometiendo delitos, porque los pecados son delitos que se pagan con la muerte del alma. No hay otra manera de pagar los pecados, solamente con la muerte del alma del infractor. Aquel que comete el delito es quien debe pagar. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu hijo, no es tu abuela, no es tu tío. Eres tú mismo quien vas a pagar por tu delito ante Dios. Y es con la muerte de tu alma. Así que debes reconocerte que vas a pecar mientras estés con vida física. Seas justo, justificado o no. Es una condición que no va a cambiar. Ni siquiera si eres justificado, nacido de nuevo, sellado con el Espíritu de Cristo. Aún así vas a seguir pecando. Pero si peco, ¿pierdo la salvación? No, porque la salvación no se pierde. Si tú pecas siendo salvo, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por los pecados de nosotros. Y Él nos limpia de toda nuestra maldad con su sangre. Primera de Juan 1:7. Allí la Escritura lo dice claramente, que con la sangre de Cristo somos limpiados después de haber entrado a la salvación. Mientras tanto vas a seguir pecando en el camino ancho o en el camino angosto. En los dos caminos vamos a seguir pecando, vamos a estar haciendo pecado, delitos que merecen la muerte de nuestra alma, porque los pecados son delitos que se pagan con la muerte del alma. Por lo tanto, hay que entender esto, que no vamos a dejar de pecar. Así que Dios te bendiga, mi querido amigo.